Cuando hacemos encuestas y otras que están hechas desde hace tiempo, una de las cosas que más temor provoca en las personas con diabetes, y coincidiréis conmigo, es el miedo a las hipoglucemias, a las bajadas de azúcar. Cuando estas son severas, ese riesgo, o ese miedo, mejor dicho, se dispara. Vamos a hablar a continuación con 4 personas sobre esta historia. Y voy a pedir el primer aplauso para Mara y para Carmen, que son una mamá y una niña con diabetes que nos acompañan. Bienvenidas. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Hola. Sentaros, por favor. ¿Y por qué hemos decidido hablar con Mara y con Carmen? Pues por varios motivos. Mara, tú tienes 2 hijos con diabetes. 2. ¿Desde cuándo tienen diabetes? Pues Carmen empezó el 20 de mayo del 2011 y Ángel el 15 de noviembre del 2016. Y hay un capítulo que queremos traer hoy aquí, que es el de una hipoglucemia grave que tuvo tu hijo Ángel. Sí. ¿Recuerdas cómo fue aquel momento? Vamos, no se me olvida, vamos. ¿Podrías compartirlo con nosotros? Llegábamos del cole y íbamos a comer, estábamos los 4 y entonces le dije, Ángel, hazte el control. Se lo hizo y tenía 80 con una raya oblicua hacia abajo. Y le dije, bueno, pues entonces vamos a comer y ahora esperamos y ponemos el bolo. Él empezó, le llevé su plato y en un segundo lo vimos que estaba tumbado en la mesa, acercándose la comida con las manos. Entonces vimos algo raro, corriendo lo cogimos y en el momento que lo cogimos él ya se desplomó, no perdió la conciencia. Entonces corriendo fuimos por el glucagón, fue mi marido y él no veía el líquido. Él cogió la jeringa, nos pusimos muy nerviosos, él no veía, él cogía la jeringa arriba y decía yo no veo nada, aquí no hay líquido, esto está seco. En la otra mano cogía el teléfono, vamos a llamar al 061, vamos a llamar al 061 y ahí nos bloqueamos, yo con el niño en brazos y el padre que no. Entonces ella empezó, papá, dame la jeringa, y el padre es que estaba en shock, el padre no reaccionaba. Y ella cogió la jeringa, hizo su mezcla y se la puso a su hermano. Entonces cogimos y nos fuimos directamente al hospital más cercano que teníamos de casa. ¿En aquel momento te sentiste con formación para poder atender esa situación? Cuando Carmen debutó, recibí la formación y después cuando debutó Ángel, pues volví a recibirla y ha habido veces que he tenido que reciclarme, que he necesitado que me vuelvan a recordar todas las cosas. Comentaban que Carmen tuvo en esa situación también un papel muy importante, ¿no? Sí, ella fue... Creo que ha aparecido un ángel, ¿no?, en la guarda. Ella fue la que lo hizo todo. Cuando ella vio la situación que teníamos, ella fue la que cogió y la que le puso el glucagón a su hermano. Carmen, hola. Hola. ¿Tú también tienes diabetes? Sí. ¿Cómo recuerdas aquel episodio que ha contado tu madre? Yo estaba nerviosa porque veía a mi madre nerviosa y mi hermano desmayado. Entonces pues, me sentí nerviosa. ¿De dónde sacaste las energías para atender a tu hermanito y para ayudar a tus papás? Pues la verdad que yo en ese momento no pensaba en nada, solo sabía que tenía que ponerle el glucagón a mi hermano y ya cuando se lo pusiese, pues ya iba a remontar solo. ¿Dónde aprendiste toda esa formación? Pues yo llevo yendo 4 años a campamento de diabetes con la doctora Leiva y Ana. Y allí hacemos talleres y simulacros de hiperglucemia y hipoglucemia grave y pues gracias a eso pues supe cómo reaccionar en esa situación. ¿Qué sentiste tú cuando viste a tu hija sacando las castañas del fuego, bien formada? Fue muy valiente, porque la verdad que nosotros pasamos mucho miedo. Además recuerdo que íbamos en el coche cuando íbamos para el hospital y su padre y yo íbamos llorando porque es que era mucho miedo. Yo no pasaba más miedo en mi vida. Y ella decía en el coche, tranquilizaros, relajaros, que el niño se va a poner bien. Ya le he puesto el glucagón, relajaros que el niño se va a poner bien. Y ella fue una campeona. ¿Os parece si incorporamos a esta conversación claro. a 2 profesionales sanitarios también? ¿Vale? Sí. Quiero pedir un fuerte aplauso para la doctora Ana Gómez y para la doctora Isabel Leiva. Se han colocado mal. Por favor. Bienvenida.
tomar asiento. Que esta es una forma de escenificar lo que es el Diabetes Experience Day, presencia de las personas con diabetes, pero también de los profesionales sanitarios, porque es muy importante. Ana, ¿cuántas hipoglucemias graves puede padecer de media una persona con diabetes? Isabel, ¿no? La va a contestar Isabel esa pregunta, ¿vale? Ah, la va a contestar Isabel. Al guionista que le corten la cabeza, por favor, esta misma tarde. Perdona, Isabel. ¿Cuántas hipoglucemias graves suele tener de media una persona con diabetes? Pues realmente el testimonio que ha contado Carmen y Mara es un hecho completamente infrecuente, ¿no? Cuando nosotros las cuantificamos en las unidades, siempre las medimos por número de hipoglucemias graves por cada 100 pacientes en seguimiento y año, ¿no? Y cuando nosotros tuvimos la oportunidad de contabilizarla hace 2 años, pues teníamos una media entre 4 y 5 hipoglucemias graves por cada 100 pacientes y año. Y realmente la incorporación de la tecnología nos ha puesto una situación completamente diferente. Nosotros, después de la monitorización masiva de la que gozamos en Andalucía, de tener monitorizado a nuestros niños, en nuestra unidad con 600 niños, pues realmente hemos tenido 0,3 episodios por cada 100 pacientes y año, con lo cual es verdad que estamos en un escenario mucho más esperanzador y donde este tipo de eventos intentamos que sea lo menos frecuente posible. ¿Cuáles son los factores que influyen? Pues existen factores biológicos y donde un factor biológico muy importante es el péptido C, es decir, la reserva insulínica, que parece en un principio que no tuviera por qué tener un papel importante, pero esa reserva insulínica tiene un papel importantísimo en el reconocimiento de la hipoglucemia y, como consiguiente, evitar esta hipoglucemia grave. Pero fuera de estos factores biológicos, pues como hemos dicho, la monitorización, la tecnología, el análisis de los datos y bueno, pues la adherencia a la terapia y a las unidades. Isabel, ¿considera que la hipoglucemia grave tiene la visibilidad suficiente en los centros sanitarios, en los entornos profesionales? No, no es algo que tenga visibilidad porque, como bien ha contado Carmen y Mara, acontece en los domicilios, acontece en las casas, lo resuelven entre ellos, ¿no? Gente tan valiente como nuestra Carmen, ¿no? Y realmente ellos llegaron al hospital cuando ya estaba todo solucionado, con lo cual muchos de ellos se quedan en el camino, se quedan en las casas, con lo cual no tiene visibilización en los hospitales y entonces pues muchas veces no es algo en el que se preste demasiada atención. Hay una pregunta también que quería hacerte con respecto a esto y es el papel que juega la hipoglucemia grave en la desaceptación, ¿no?, de los niños con diabetes. Pues realmente, como he comentado, la hipoglucemia grave es algo poco frecuente, pero sí que es verdad que estigmatiza mucho a la persona con diabetes, sobre todo porque requiere un abordaje con una técnica que no siempre es fácil, ¿no? Ya lo contaba Mara, ¿no? A pesar de la formación, del reciclaje de la formación, después requiere pues una destreza técnica que bloquea el momento de la administración. Y eso hace que muchas veces los entornos escolares pues se encuentren temerosos a ver si realmente están capacitados para poder llevarlo a cabo. Por eso, pues, bueno, pues estructuras como las de esta mañana contaba en el reto, ¿no?, donde educación y sanidad se dan la mano, pues es importante, porque lo único que quita la estigmatización es la formación y la sensibilización y los puentes, ¿no?, entre equipo sanitario y educación. Esa quizás sería la mejor forma de poderla combatir. Así es. Bueno, esta mañana hemos tenido algunos ejemplos muy claros que se pueden conocer a lo largo del día de hoy. Voy a preguntar por educación, ya que tenemos una educadora, Ana, educadora y persona con diabetes. Sí. También muy sensibilizada con esta cuestión. ¿Qué herramientas desde la educación son útiles o consideras tú útiles en este caso concreto del que estamos hablando, ¿no?, hipoglucemia? Pues bueno, la verdad es que hasta ahora la herramienta única que teníamos, ¿no?, y que sigue siendo un pilar fundamental, pues la educación, ¿no?, en cuanto a la detección precoz de estas posibles hipoglucemias graves y al tratamiento. Pero a día de hoy, en la actualidad, pues gracias a las nuevas tecnologías, pues la verdad es que se nos han abierto las miras enormemente, ¿no? Y tenemos, gracias a la monitorización de glucemia intersticial, pues tenemos datos ya que nos dan valores predictivos que nos ayudan a anteponernos, o a detectar, digamos, estos pacientes que pueden ser más críticos de padecer una hipoglucemia grave. De hecho, ya hay grupos de edad en los que hemos visto que gracias a la monitorización de glucosa intersticial han disminuido considerablemente, como ha contado Isabel Leiva ahora mismo, e incluso en grupos de edad en los que han desaparecido, ¿no? Y bueno, es importante que sepamos que sabemos que las personas que tengan un mayor, con la monitorización, ¿vale?, las personas que tengan
un tiempo en hipoglucemia menor de 70, mayor del 5%, pues ya tienen mayor riesgo de padecer una hipoglucemia grave, y también todas aquellas personas que tengan un coeficiente de variación, que, o sea, que sería lo que todos conocemos como la variabilidad glucémica, pues que sea por encima del 40%. Creo que tenemos un problema con algún micro, algo poco extraño en el Diabetes Experience Day, pero me gustaría saber hasta qué punto una hipoglucemia grave condiciona la vida de una persona con diabetes. Una hipoglucemia grave condiciona la vida de una persona con diabetes antes de tenerla ya, porque es un miedo que todos tenemos, ¿no? O sea, que lo puedes trabajar y tenerlo más o menos, pero siempre lo tienes. Y una vez que ya la has sufrido, pues tiene una repercusión brutal en cuanto a disminución de la autoestima, de la seguridad, ¿no? la calidad de vida, ¿no? Y bueno, no solo de las personas con diabetes, yo creo que también es muy importante saber que esto afecta tanto a la persona como a la familia o al entorno o a los que conocemos como tipo 3, que también llamados tipo 3, ¿no? Entonces es fundamental desde las consultas y desde la atención sanitaria, pues que estas personas, estos pacientes que han tenido hipoglucemia grave, pues que volvamos a como hacer toda una base de educación terapéutica, de toda la terapia educativa, para volver a empoderarlos y que vuelvan a sentir que tienen el control, ¿no? Y bueno, yo también me gustaría añadir una parte, que es la parte de la culpa, ¿no? Todas las personas que tenemos diabetes, pues nos sentimos como muy responsables, porque bueno, realmente en cierto modo lo somos de nuestra día a día, ¿no? Y de lo que nos acontece, y es importante que después de la hipoglucemia pues se trabaje esa experiencia como una mirada hacia adelante, ¿no? A verlo como una oportunidad de mejora y no desde la culpa y el machaque de la persona. Una última pregunta. Una de esas cosas que se entienden poco cuando hablamos de diabetes. ¿Por qué una persona que está excelentemente controlada o muy bien controlada tiene más riesgos de padecer hipoglucemias graves? ¿Por qué? Realmente esto es un concepto que ya es antiguo, ¿vale? Que venimos arrastrando, pero o sea, actualmente ya sabemos que eso no, o sea, tenemos ya datos que nos dicen que esto no es así. Antes pensábamos que las personas que tenían hemoglobina glicosilada mejor controlada, pues que tenían más riesgos de hipoglucemia. Y ya gracias a la monitorización continua, bueno, hemos visto que las personas que tienen hemoglobina glicosiladas altas tienen más riesgo, y porque además están tan descontrolados por arriba como por abajo, ¿no? Tanto por hiper como por hipo. Y ya hay estudios que nos revelan que unas glicosiladas por debajo de 6,5 no significan que tengan más riesgo de padecer hipoglucemia grave. Pues os quiero dar las gracias a las 4 por hablarnos de las hipoglucemias graves desde el punto de vista personal, desde el punto de vista profesional. Ha sido una experiencia, espero que muy interesante. Así que Mara, Carmen, Isabel, Ana, muchísimas gracias. Y este fuerte aplauso para vosotras, por favor. Gracias. A seguir disfrutando.